Repasemos ahora los números del día. 1.300 refugiados apócrifos, falsos refugiados, ¿cómo lo quieren plantear? Es un caso de estafa, la verdad bastante llamativo, sobre todo por el país donde se produce, Alemania. En realidad no tan llamativo, Alemania tiene un historial de abrirse justamente de brazos ante los refugiados. Muchos de los ucranianos que huyeron después de la invasión del 24 de febrero de 2022 fueron primero a Polonia, por ser limítrofe, por supuesto, con Ucrania, y terminaron muchos de ellos en Alemania. Claro, Alemania, país, insisto, de brazos abiertos, les ha proporcionado distintos beneficios a ellos que estaban huyendo de la guerra. Bueno, ¿qué descubrieron las autoridades alemanas? Que por lo menos 1.300 detectados en una parte del país, probablemente a nivel nacional sean muchos más, eran falsos refugiados. Cuando los iban a entrevistar, ni siquiera sabían hablar ucraniano. Claro, era gente que se hacía pasar por refugiados ucranianos para obtener beneficios sociales. Sí, esas cosas que uno cree que solo pasan por ahí en nuestros países también suceden en países desarrollados como Alemania. La diferencia es que acá el gobierno actuó rápidamente y les retiró los beneficios. Segundo número de este viernes. 8.000 son ya las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales de Ecuador en los 37 días que van de conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa. 8.000 detenciones que incluyen ya 240 acusaciones por terrorismo, es decir, de los 8.000 detenidos, más de 200 ya han sido acusados formalmente de terrorismo por haber participado en, toda esa ola de violencia que vivió el Ecuador en los primeros días de este 2024. Hay que decir que en el marco de estas operaciones, estas detenciones responden a 98.000 operativos. Estamos casi en los 100.000 operativos en estos 37 días, que han incluido también decomiso de 50 toneladas de drogas de distinto tipo, la mayor parte cocaína, también de miles de municiones, también de ejemplares de armas. Una decisión política en este caso que ha sido que los militares salgan a la calle a custodiar y a combatir el crimen organizado, y que está teniendo por ahora al menos estos resultados en términos de detenciones. Repasemos ahora las caras de este viernes 16 de febrero. Rashida Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de origen palestino, conocida por sus posiciones antisemitas y siempre contrarias al Estado de Israel, pero también conocida por posiciones feministas. Por eso es tan indignante, tan llamativo, pero que ha quedado en evidencia, que haya sido la única congresista que no votó a favor de condenar el uso de la violencia sexual como arma de guerra, que es lo que hizo Hamás desde el 7 de octubre a esta parte. Recordemos los innumerables testimonios de las rehenes secuestradas y que sufrieron todo tipo de abusos el mismo día del secuestro el 7 de octubre y durante su cautiverio. Esto lo han contado muchas de las que lograron ser liberadas y volver a territorio israelí. 418 congresistas votaron a favor de esta resolución de condena a Hamás por la violencia sexual. No existe ninguna votación en la que podamos ver unanimidad entre demócratas y republicanos. Esta votación lo logró. La única que no, Rashida Tlaib. No se animó a votar en contra igual. Prefirió dar el presente y abstenerse. Segundo rostro del día, y tiene que ver también con las posiciones antisemitas de ciertas figuras que se supone que deberían defender los derechos humanos, y es el caso de Martin Griffiths, que es el secretario, el representante adjunto de Emergencias Humanitarias de las Naciones Unidas, secretario general adjunto de Emergencias Humanitarias de la ONU. Sabemos de las posiciones tan cuestionables de la ONU
en la cuestión del conflicto palestino-israelí y particularmente en el marco de la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamás. Sabemos de la participación de los miembros de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en los ataques. Hasta qué punto la ONU en Gaza termina siendo absolutamente un brazo funcional, un brazo más de Hamás. Ahora, que personajes como Griffiths, que están en Ginebra, muy lejos de Hamás y de Gaza, terminen diciendo cosas como que Hamás no es un grupo terrorista, la verdad es un poco fuerte. Te invito a que lo escuches. In terms of Israel's plan to eliminate Hamas and have them never be part of any future negotiation when it comes to Gaza, do you think that's realistic? I think it's very difficult. And as you say, I've worked with many different terrorist and insurgent groups. Hamas is not a terrorist group for us, of course, as you know. It's a political movement. He trabajado con muchos movimientos insurgentes y terroristas. Hamás no es uno de ellos. Si Hamás no es un grupo terrorista, si un grupo que ingresa a poblaciones civiles en una cacería desenfrenada en busca de asesinar al mayor número de personas posibles, que asesina bebés, viola mujeres, secuestra, busca generar el terror en su máxima expresión. Si eso no es un grupo terrorista, bueno, evidentemente Griffiths cree que no existe el terrorismo, o quizás tenga una concepción equivocada del terrorismo, o peor, quizás tenga importantes sesgos ideológicos que le impiden ejercer su función con ecuanimidad.